Queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. En el día de hoy, junto con el mensaje, han recibido también el orden para hacer el culto, así que espero que cada cual en sus casas lo esté haciendo. El jueves pasado, la cristiandad recordaba, y también nosotros como iglesia recordábamos, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el lugar de la ascensión se construyó una capilla, como ustedes están viendo. Es una de las más sencillas y simples construidas. Se llama Capilla de la Ascensión y está en el Monte de los Olivos, hoy ocupado por los musulmanes. Fue construida en el año 390, una de las primeras capillas construidas por la cristiandad. Destruida y reconstruida varias veces por todas las guerras e invasiones que ha sufrido Jerusalén. Desde el año 1198 pertenece a los musulmanes que han conquistado aquella zona y se han quedado con este territorio. Y así hasta el día de hoy. Actualmente se permite a los fieles cristianos visitar el lugar. Allí, en el Monte de los Olivos, en la zona de Betania, Jesús ascendió a los cielos. Como bien lo relata el evangelista Lucas en su capítulo 24, versículos 50-51, que dice: Después Jesús los sacó fuera hasta Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. En la ascensión, la iglesia recuerda que Cristo regresó a su lugar, regresó a los cielos. Pero no fue una despedida, sino que aún Él permanece entre nosotros. Se despidió, pero no se fue, algo bastante extraño. Aún permanece Él hoy entre nosotros todavía. Y esto es lo interesante, ¿no? Cambió su forma de estar entre nosotros. Cuando Cristo vino al mundo, vino como un hombre. Se reveló como un hombre. Por decirlo así, Dios se vistió de ser humano para hacer la obra de la salvación. Pero cuando concluyó la obra de la salvación, Dios ahora se viste de otra manera, se viste sacramentalmente y a través de su palabra. ¿Cristo sigue presente en el mundo? Sí. ¿Sigue presente en su iglesia? Claro que sí. Jesús hoy está presente en los sacramentos, allí donde Él dijo que estaría. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, en el bautismo. Cuando perdona los pecados también, es el Cristo mismo que lo hace por boca de los pastores o de los cristianos cuando nos consolamos mutuamente. Y también Cristo permanece hoy en el mundo a través de su santo evangelio, su palabra preciosa. Y Jesús no solo se ha ido y no nos ha dejado nada, sino que también, aparte de dejarnos la palabra y los sacramentos, ha enviado junto con el Padre la tercera persona de la Trinidad, que es la que se manifiesta hoy, el Espíritu Santo. Fiesta que vamos a recordarla el próximo domingo, cuando es Pentecostés. Pero antes de esto, nosotros debemos hablar y hoy vamos a centrarnos en una hermosa oración que hizo nuestro Señor. Una de las pocas oraciones que Cristo hizo en voz alta. El Padre Nuestro fue una oración que Cristo enseñó en voz alta a sus discípulos, pero no fue la única. También lo que se llama oración sacerdotal fue algo que Jesús dijo en pie frente a sus discípulos. ¿Cuáles son qué oración es esa? Es la que encontramos en San Juan capítulo 17. Invito que luego, después del culto o durante los próximos días, ustedes puedan leer esa oración que es hermosa. Hoy solamente vamos a detenernos en el principio de esta oración, porque si tendríamos que verla entera nos demoraríamos mucho. Así que hoy vamos a centrarnos en los versículos del 1 hasta el 5. Allí, en esta oración, Jesús intercede por la cristiandad, por sus propios discípulos, pero también por nosotros. Es muy lindo el versículo 20 de Juan 17 que dice:
Mas no solo ruego por estos, sino por los que han de venir. Y la oración inicia de la siguiente manera. Jesús comienza orando así. Los versículos 1 al 3 de Juan, capítulo 17, dicen: Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús aquí, en este pasaje, en primer lugar, pide que su propia vida sea recibida como un sacrificio aceptable por el Padre. Y habla acerca de la gloria. Dijo: Padre, ha llegado la hora y glorifica a tu Hijo. ¿Cómo es esto de glorificar a Cristo? ¿Dónde Cristo fue glorificado? ¿Y cómo Dios es glorificado? Y lo que deja claro la obra de Cristo en el mundo es que la gloria de Dios, o lo que Dios busca, su voluntad, es la salvación del perdido. Por eso, cuando nosotros hablamos de que Dios es glorificado, hablamos de que Dios es reconocido y alabado por su salvación. Y Jesús acá también reconoce que Él tiene poder por sobre toda carne para dar vida eterna. Y allí también estamos incluidos nosotros. Cristo no solo tiene poder sobre el pueblo judío, sino que su poder se extiende mucho más allá de los límites de la frontera de Israel. Esto lo que Cristo dice aquí en esta oración ya es un adelanto de lo que ha de venir, de que su poder y su capacidad de dar vida espiritual trascenderá las fronteras de Israel y llegará a todo el mundo. Y gracias debemos dar a nosotros también que hemos sido salvados. Muchas veces como que nos lamentamos y nos ponemos tristes por toda la gente que aún no lo conoce o por toda la gente que está perdida. Pero también debemos nosotros dar gloria a Dios por nuestra propia salvación y agradecer a Dios porque ha venido a nuestra vida. Sí, debemos preocuparnos por aquellos que todavía no lo conocen o están enojados o alejados de Dios. Pero nuestra principal alegría, la de los cristianos, debe ser porque esta palabra de Cristo se cumplió en nosotros. Él nos dio vida a nosotros. Y hoy Cristo, como tiene autoridad por sobre toda carne, como dice el texto aquí, debemos reconocer también que tiene autoridad sobre nuestra propia carne, o sea, sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra propia vida. Cristo es la cabeza y no nosotros. Con frecuencia nos gusta a los seres humanos colocarnos como dueños de nuestra vida, de nuestros tiempos, de nuestras acciones, pero Cristo aquí dice que Él tiene potestad por sobre la carne, por sobre toda carne, para dar vida eterna. Y así también Cristo es aquel que tiene potestad sobre su iglesia. Nuestra congregación tiene a Jesús como cabeza. Y la IELA también, la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, no tiene una cabeza humana, que muchas veces se lo ve al presidente como así, sino que Cristo es su cabeza. ¿Y cómo gobierna Jesús? O sea, ¿con qué objetivo Jesús usa su autoridad? Para dar vida, para salvar. No es un tirano que oprime, sino todo lo contrario, hace lo propio que es de Dios, dar vida y vida espiritual, fe. En donde hay muerte, desesperanza, Cristo ingresa y lleva allí vida. Jesús mismo dijo a sus discípulos antes de ascender: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esta es la gran comisión que hace Jesús. Y este es el encargo también de Jesús para la iglesia, ¿no? Estamos aquí y Jesús conserva la iglesia justamente para esto, para ser mensajeros del mensaje de vida que es el precioso Evangelio de Dios. Y Jesús también aquí ruega que el Padre dé a conocer el Hijo. Esa es la salvación,
que te conozcan a ti, el verdadero Dios, y que me conozcan a mí, su Hijo, ¿no? Esta es la voluntad, dar a conocer. Esta es la tarea de la Iglesia y nuestra también, como cristianos en el mundo, dar a conocer al verdadero Dios. Y lo cierto es que nadie conoce a Dios si no es por Jesús. Fuera de Cristo, yo siempre insisto con eso porque es la gran enseñanza que nos deja la Biblia. Conocemos verdaderamente a Dios a través de Cristo. O sea, en Cristo vemos también a Dios, como lo habíamos visto en los mensajes anteriores. Y vamos allí ver un Dios que viene en búsqueda o en busca de aquellos que están perdidos. Un Dios que se acerca al pecador para mostrarle su pecado, un Dios que se acerca a tu vida para mostrarte tus errores, pero un Dios que también te trae el precioso perdón, vida, esperanza y salvación. Conocer. Aquí Jesús busca que, o enfatiza esta tarea, ¿no?, de Él o de la salvación que consiste en que nosotros conozcamos a Dios. Y conocer no es otra cosa que entrar en íntima comunión con Dios, común unión. Jesús aplacó la ira del Padre. Jesús restableció nuevamente nuestra relación con Dios, por lo cual hoy nosotros podemos relacionarnos directamente como un Padre, a través de Cristo, pero tenemos una unión común con Dios, por lo cual también nosotros en confianza podemos escucharlo y en confianza podemos hablar con Él. La oración es parte de la comunión con Dios, algo fundamental para la vida cristiana. Y Jesús también habla de la glorificación en esta introducción al principio de la oración, ¿no? El versículo 4 y 5 de Juan 17 dice así: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Jesús con su obra glorificó al Padre. ¿Y de qué manera lo glorificó? Mostrándonos que Dios está preocupado por los perdidos. Y Jesús dice aquí también: he acabado tu obra, la obra del Padre. ¿Y cuál es esa obra? He acabado tu obra aquí, o la palabra para hacer referencia a esto de que Jesús haya acabado la obra, es la misma palabra que Él dijo en la cruz: consumado es. O sea que el sacrificio está hecho. La obra de Cristo fue dar su vida en la cruz por nuestros pecados. Por eso la cruz es tan importante. Allí comienza todo y allí termina todo. Allí comienza nuestra salvación, inicia nuestra salvación. Y allí también termina nuestro orgullo, nuestra soberbia, porque la cruz nos muestra no nuestro propio sacrificio, lo que nosotros podemos hacer para salvarlo, sino lo que Dios ha hecho para salvarnos. Por eso, el poder de Dios se manifiesta en la cruz. Hay un pasaje muy lindo en el Nuevo Testamento en donde el apóstol Pablo habla qué significa la cruz para el cristiano o para los propios apóstoles que lo predicaban. 1 Corintios 1, 23 y 24 dice así: nosotros predicamos al Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles una locura. En cambio, para los que son llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. El Cristo crucificado es allí el Dios glorificado, el Dios poderoso, que muestra su amor. La cruz es la muestra de amor de Dios. Poder y sabiduría de Dios. ¿Y cómo glorifica hoy la Iglesia a Dios? Proclamando este mensaje, el mensaje de la cruz. Naturalmente nos gusta hablar de nosotros o de lo que nos pasó. Dios nos llama a cambiar un poco este paradigma y a hablar de Él y lo que Él ha hecho y las grandes obras que Él ha hecho por nosotros. Eso se llama evangelio.
Evangelios son las buenas noticias de la salvación. Y el apóstol Pablo también llama al Evangelio como el poder de Dios para la salvación. El mundo no conoce esta noticia. El mundo solo conoce naturalmente la ley, las exigencias, la religiosidad externa, los sacrificios. Nosotros, como cristiandad, tenemos un mensaje precioso, una muy buena noticia en medio de tantas malas noticias. Vemos que el virus en algunos lugares está agarrando más fuerza, se está propagando cada vez más y van a haber más muertes probablemente. En este panorama de muerte, ¿cómo nos paramos nosotros ante esto? Nosotros como iglesia y como cristianos debemos saber que la muerte de Cristo nos ha redimido y nos ha librado de nuestra propia muerte. Y Cristo ahora fue recibido al ascender a los cielos en plena gloria. Y en gloria también estaremos nosotros cuando vamos a morir. Por lo cual no debemos temer la muerte. Y la muerte no es el fin, no es un enemigo al cual nosotros no podamos vencer porque nuestro Señor venció y también nosotros lo venceremos cuando resucitaremos. Pero además, Cristo ahora, ya estando en la gloria del Padre, algún día cuando llegue nuestra última hora, nos llamará a la gloria. Por lo cual la muerte del cristiano no es simplemente morir y listo, sino que es ser llamado por Cristo a su gloria. Y allí están aquellos que ya descansan ahora de sus trabajos, aquellos fieles, aquellos cristianos, aquellos santos, no por sus obras, sino por la sangre de Cristo, que están allí en el cielo. Ellos ya están en la gloria, lugar al cual también nosotros iremos, junto con el Padre y junto con el Cordero. Que Dios nos ayude en esta vida a propagar el mensaje de la cruz, dar a conocer la obra gloriosa de Dios de la cruz. Y así también nosotros podamos estar expectantes para estar con Cristo allí en su gloria, no aferrándonos a las glorias de este mundo. Las glorias de este mundo tienen que ver con el éxito, con las cosas materiales, cosas que son muy efímeras y pasajeras. Dios nos llama a una gloria eterna, una gloria definitiva. Que Dios nos bendiga y, queridos hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes en este tiempo en el cual muchos están afligidos. Amén.